podemos proclamar que termina la guerra con las armas y comienza el debate de las ideas. Debatir con las ideas silenciando los fusiles. Esa fue una de las premisas que anunció este miércoles el jefe negociador de las FARC en el proceso de paz, alias Iván Márquez. Es una premisa que hace alusión a la transformación de esta organización ilegal a un movimiento político, a una participación política activa que, de acuerdo con lo estipulado en el documento, ya es un hecho. En la página 64 del Acuerdo Final de Paz con las FARC, se definió que en el año 2018 los integrantes de las FARC podrán participar en elecciones para el Congreso y se les garantizará un mínimo de 5 curules en el Senado y 5 en la Cámara de Representantes. Los antiguos miembros de las FARC, ya sin armas, podrán acceder a la vida política del país en democracia. Deberán, como cualquier otra organización partidista, convencer con propuestas y argumentos a los ciudadanos para ser elegidos. Lo polémico de lo acordado en este aspecto es que si las FARC no logran mediante votos conseguir las 10 curules, en todo caso les serán asignadas sin cumplir el umbral electoral por 2 periodos. Es decir, tienen garantizados 10 asientos en el Congreso. Contrario a lo que hace un año el presidente Juan Manuel Santos explicó en entrevista con la directora de Noticias RCN y el programa La Noche, Claudia Gurizati. Por el hecho de firmar la paz, las FARC van a tener una curul gratis en el Congreso. Gratis no, Entonces, se la tienen que ganar. ¿Tienen que ir a campaña? Tienen que ir a campaña. O sea, ¿no va a haber esas circunscripciones especiales o un cupo especial solo para haber firmado la paz? Esa pregunta me la hizo el obispo de Putumayo. El viernes pasado estuve con él, con todos los obispos, hablando sobre estos temas. Y me dijo, la gente está muy asustada porque las van a someter con esas circunscripciones especiales en las zonas de conflicto a que voten por los candidatos de las FARC. Y le expliqué precisamente lo contrario. Como no podrán seguir sometiendo a esas poblaciones porque tienen que estar desarmados cuando hagan política, entonces toda esa gente puede votar en contra de las FARC porque ya no estarán amenazados. Y el obispo me dijo, qué bueno que me aclare eso porque existe esa desinformación. Es muy importante aclarar ese punto. Que hay unas circunscripciones que se las vamos a dar a dedo a las FARC. Eso no es cierto. Lo que se acordó es que habrán elecciones de representantes a la Cámara en esas zonas de conflicto adicionales a los que se eligen esos departamentos en donde la gente podrá elegir la gente que ellos quieran, sin el sometimiento, sin el yugo del fusil que las FARC les ha tenido durante tantos años. Y tenga la seguridad de que en muchas de las zonas la gente se va a liberar porque no van a tener esa amenaza y van a votar por sus propios candidatos. Pero la participación política de las FARC no será hasta el 2018, año de elecciones legislativas. Antes tendrán representación en el Congreso. Una vez termine el proceso de entrega de armas, se nombrarán 6 voceros, 3 en la Cámara de Representantes y 3 en el Senado de la República, que participarán en los proyectos de implementación de los acuerdos. Tendrán unos voceros en el Congreso, con voz pero sin voto, para discutir exclusivamente la implementación de los acuerdos hasta el año 2018. Además, habrá otras 16 curules a la Cámara asignadas a circunscripciones especiales de paz, es decir, asignadas a ciertas regiones afectadas por el conflicto con la participación de organizaciones sociales que no tengan representación en el Congreso. En el programa La Noche están los protagonistas de la noticia. Saludo a Guillermo Rivera, él es viceministro de Relaciones Políticas del Ministerio del Interior. Viceministro, bienvenido al programa La Noche de NTN 24. Muchas gracias, Jefferson. Me da mucho gusto saludarlo a usted y a los televidentes. El gusto es mío, viceministro. El presidente ha dicho el día de hoy que este lunes inicia el cese al fuego bilateral. Quisiera saber, señor viceministro, tras este anuncio, ¿existe la preocupación en las personas a las que las FARC sigue extorsionando? Hace unos minutos escuchábamos al alcalde de San Vicente del Caguán. ¿Qué le puede responder el gobierno a estos ciudadanos? ¿Quién protegerá a estos ciudadanos entonces de aquí en adelante? Es importante recordar que el 23 de junio se anunció el acuerdo sobre cese al fuego bilateral
y de hostilidades definitivo. Y se dijo que el mismo empezaría a operar una vez se llegue a un acuerdo final. Ayer se hizo público ya el acuerdo final, se suscribió el acuerdo final. Luego la decisión del presidente de la República es consecuente con lo que se había anunciado desde el 23 de junio. Este acuerdo implica cese al fuego bilateral y de hostilidades definitivo, lo que significa que terminará la confrontación militar entre las Fuerzas Armadas de Colombia y las FARC. Y también significa que deben finalizar las hostilidades contra la población civil. Si esas hostilidades contra la población civil, como por ejemplo la extorsión, continúan, pues la fuerza pública, las autoridades tendrán que actuar. Los colombianos pueden tener la certeza de que este acuerdo no significa que van a quedar desamparados. Si algún ciudadano es víctima de un delito, las autoridades están para protegerlo en su vida, honra y bienes, tal y como manda la Constitución colombiana. Señor viceministro, sé que tiene poco tiempo, quiero preguntarle sobre otro tema y tiene que ver con el de las disidencias al interior de las FARC. ¿Ustedes no creen que es prematuro establecer un cese al fuego bilateral en momentos en que hay reductos de las FARC que, por ejemplo, han asegurado que no están de acuerdo con esta negociación? Le pongo el ejemplo del Frente Primero, que en días pasados hizo esa afirmación. El presidente Santos siempre dijo que él aceptaría un cese al fuego bilateral si este es definitivo. Y así fue acordado el pasado 23 de junio. De tal manera que no es apresurada la decisión. El presidente lo dijo en San José del Guaviare: si miembros de las FARC no acogen los acuerdos que se han suscrito, pues sobre ellos actuará la fuerza pública. De eso no puede caberle duda a los colombianos. Señor viceministro, el presidente había dicho en el pasado que no se iban a entregar curules de manera directa. Y hoy leemos en el acuerdo que de alguna manera sí se entregarán de esta forma, porque únicamente las FARC tendrán que presentarse a elecciones e independientemente si logran 100 o 1000 votos, van a tener garantizadas en dos momentos, en 2 legislaturas, en 2 periodos congresionales, van a tener garantizados 5 senadores y 5 representantes a la Cámara. ¿Usted qué le puede decir a este sector de la opinión que hay una contradicción entre lo que el presidente dijo en un momento y lo que hay en el acuerdo ahora? No, a la gente lo que se le dijo es que este proceso lo que buscaba es que se cambiaran las armas por los votos, que las FARC hicieran la transición de ser una organización armada a ser una organización política para que pudieran defender en democracia las ideas que decían defender en armas. Y para eso pues se han establecido unos acuerdos. Unas personas designadas por las FARC participarán con voz pero sin voto durante los debates de la implementación del acuerdo y durante 2 periodos, es decir, de manera transitoria, las FARC participarán en las elecciones con unas reglas especiales. Esas reglas especiales consisten en un número de curules determinadas para aquellos casos en los que eventualmente no se alcance el umbral. La idea es permitirles una transición de ser una organización armada a ser una organización política, y eso es importante para Colombia, que quienes han defendido pues unas ideas en armas o quienes dijeron defender unas ideas en armas, pues ahora las puedan defender en democracia. Lo que hay que pensar es en positivo, lo que hay que pensar es que en este país cualquier persona puede expresar lo que piense sin que por ello pues sea objeto de estigmatización, sin que por ello sea objeto de amenazas contra su integridad y contra su vida. Ese es, digamos, el quid de todo este asunto, lograr que quienes decidan defender unas ideas en armas pues tengan garantías para defenderlas en democracia. Viceministro Guillermo Rivera, le agradezco el tiempo que usted le ha concedido a los televidentes del programa La Noche. Con mucho gusto. Diana Sofía Giraldo, hay un punto que también ha generado mucha controversia y es que finalmente quedó aclarado cuántas curules van a recibir de manera directa.
el grupo armado ilegal FARC, luego de su desmovilización, aseguran que les entregarán 5 en el Senado y 5 en la Cámara de Representantes en 2 periodos congresionales. ¿Usted qué opina? Pues eso aparentemente es normal en todos los procesos de paz. Habrá que ver si las personas que llevan son personas que han cometido delitos de lesa humanidad, que van a estar pagando de pronto en la parte laboral. Habría que ver, porque yo creo que eso sí manda un mensaje muy duro para el país. Y yo tengo una pregunta que me preocupa. ¿Qué va a pasar con los desmovilizados? ¿Se acuerdan el programa donde aquí mismo se denunció que ellos decían que temían por su vida, porque las FARC, por haberse entregado, la condena era pena de muerte? A mí me preocupa la cantidad de niños reclutados por las FARC. Esos niños también fueron víctimas. ¿Dónde están esos niños? Toda la cantidad de abortos que se han denunciado, todos estos niños violados. Yo invito a la gente, invito a trabajar por la paz, ayudando a este tipo de personas a reinsertarse, a llegar al país, a que se resarza esa dignidad perdida o arrebatada. Porque lo de La Habana no es la paz. Estamos de acuerdo o no de acuerdo con un proceso, pero los colombianos sí tenemos la obligación de trabajar por la paz y por la reinserción de todas esas personas que en un momento dado pudieron ser víctimas. Congresista, ¿usted qué opina? Hubo un doble discurso por parte del presidente Juan Manuel Santos. Hay una contradicción porque inicialmente dijeron que ellos no iban a entrar de manera directa al Congreso, pero lo que se le presenta al país en este instante es que efectivamente van a ir a elecciones, pero independientemente de la votación que tengan, ya tienen 10 curules aseguradas en el Congreso colombiano. Bueno, lo primero es que hay que dejar claridad en el sentido de que esas curules son a partir de las elecciones del año 2018 y son transitorias, es decir, por 2 periodos. Mire usted, antes de que asesinaran a los miembros de la Unión Patriótica, ellos tenían cerca de 9 senadores y cerca de 17 representantes. Los habían ganado en un ejercicio democrático. La verdad, a mí es un tema que no me aterra mucho. Si los guerrilleros de la FARC creen tener tan buenas ideas, creen tener tantas iniciativas para beneficio de los colombianos, pues que vengan al Congreso a debatirlas, a proponerlas, sino que sigan buscándolo a través del ejercicio de las armas. Entonces, a mi modo de ver, esa es la naturaleza propia de una organización que quiere salir de su actividad hostil a convertirse en un grupo. Y hay que darle esa oportunidad para que salga al debate ideológico, pero obviamente para que después del año 2018 y pasados 2 periodos, pues salgan a buscar los votos, a persuadir a los ciudadanos, a ganarse el espacio popular con sus ideas. Yo creo que esto no nos puede aterrar y por el contrario, a mí me parece que el costo de que vayan al Congreso de la República frente a seguir delinquiendo, seguir matando, seguir asesinando, seguir extorsionando es menor. ¿Qué opina usted, Diana Sofía? ¿Es menor ese costo? No, pues es que se les entregó todo. Alguien preguntaba, ¿qué se le concedió a las FARC? Todo lo que pidió. ¿Por qué lo logró este gobierno? Porque precisamente hubieran podido ahorrar tiempo y entregarles de entrada todo lo que pidieron. A mí me parece que faltó ponerlas en su lugar. Hay que aprovechar ya esta coyuntura y este momento, pero también hay que andar en verdad. Voy a hacer una segunda pausa comercial, no sin antes leer algunas de las opiniones de nuestros televidentes. Hoy el siguiente interrogante: ¿creen ustedes que el acuerdo final logrado entre el gobierno colombiano y las FARC garantizará o no una paz estable y duradera? La opinión de ustedes frente a esos acuerdos. Leeremos algunas opiniones en este momento que nos llegan a través de las cuentas de Twitter de nuestro equipo periodístico. Nena Jiménez dice lo siguiente: para ella es no, porque a las FARC no se le exigió nada y no se les castigó por sus delitos. Otra opinión, Jessica dice que por supuesto ella tiene otra opinión que garantiza una paz estable y duradera. Se acaban 50 años de guerra, viene una Colombia en paz. Veamos más mensajes. Francisco dice lo siguiente: no, la paz debe ser producto de la justicia, no del sacrificio de ella. Y otra opinión, Diana dice lo siguiente: claro que sí, Colombia podrá cerrar definitivamente ese capítulo de la violencia. Adiós a la guerra, viva la paz duradera. 2 ángulos opuestos hoy aquí en el programa de la noche para analizar este tema tan importante para el futuro de Colombia. Una pausa y ya regresamos a la parte final de este programa de la noche. Ya regresamos con La Noche.